Ejercer censura sobre las voces y los medios críticos es algo consustancial a todo gobierno autoritario. La pretensión de que la propia sea la única voz que se escuche y que la discusión pública tenga un tono monocorde y que se dicta desde el poder y que busca que se replique invariable e incesantemente, es lo que lleva a los gobernantes autoritarios a condenar y perseguir a todo aquel que contradiga el dictado oficial. Los mecanismos mediante los que opera la censura son múltiples y variados, y van desde la coacción directa, física o jurídica, a través de los mecanismos represivos del Estado en contra de sus disidentes o críticos, pasando por las amenazas abiertas o veladas, hasta los señalamientos o estigmatización desde los espacios de comunicación del poder público y de sus voceros. En todo caso, con independencia de los instrumentos que se utilicen, el objetivo es el mismo: impedir que dentro de una sociedad haya quienes emitan opiniones contrarias a quien detenta el poder, que presenten públicamente información o datos que exhiban falsedades o actos y decisiones indebidas, o bien que se descalifique y critique la actuación y las afirmaciones del gobierno. Los regímenes autoritarios siempre aspiran a imponerse y a ser aplaudidos. Es inherente a su propia naturaleza. El autoritario pretende tener el monopolio de la verdad e imponer a todos su propia visión del mundo como si fuera única e incontestable. Aceptar que pueden existir otras posturas y razones válidas implicaría reconocer que las propias no son necesariamente ni las mejores ni las más convenientes, y eso resulta intolerable, porque significaría reconocer que uno puede equivocarse o hallarse en el error, teniendo que concederles la razón a otros. En el discurso autoritario, ese grado de tolerancia simple y sencillamente no tiene cabida porque minaría, en su lógica, su legitimidad y don de mando. Cualquier gobierno, sin importar su tipo, tiende a incomodarse con la crítica. Es inherente a la naturaleza del poder. Y me atrevería a decir que es inherente incluso a la naturaleza humana. El problema no es ese, pues, sino cómo se reacciona frente a esas críticas o cuestionamientos. Los regímenes democráticos podrán incomodarse, pero no actúan de modo persecutorio o revanchista. Los autoritarios, al revés, al ser repelentes a los juicios contrarios, instintivamente descalifican o persiguen cualquier cuestionamiento. Esa es otra de las razones que distingue al morenismo como un movimiento con profundas raíces autoritarias. No es solo la concentración del poder que han venido actuando desde que llegaron al gobierno lo que evidencia su naturaleza autocrática, sino también las reiteradas reacciones y actitudes que adoptan frente a la crítica y sus detractores. Si bien presiones contra el periodismo independiente o los cuestionamientos siempre han existido, nunca se habían manifestado de manera tan sistemática, evidente y descarada como desde que Morena llegó al poder. A partir de que López Obrador instituyó las conferencias de prensa matutina y las utilizó como una potente tribuna pública para imponer su dicho y señalar a sus detractores, mencionándolos con nombre y apellido, descalificándolos, agrediéndolos, mintiendo sobre ellos, instigando linchamientos públicos y hasta revelando datos personales en clara violación de las leyes de privacidad, la lógica de la censura y la persecución se instaló como sello distintivo de la sedicente Cuarta Transformación. Espacios como Quienes quieren las mentiras, hoy reencarnado en el detector de mentiras con la mañanera de Sheinbaum, son auténticos mecanismos de descalificación de críticos y opositores a partir de una autoritaria pretensión del monopolio de la verdad. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue enfática al considerar ese segmento como un peligroso espacio de violencia y de estigmatización contra la prensa y la crítica, por lo que llamó al gobierno de México a suspenderlo. Sin embargo, no solo no lo suspendió, sino que ahora con Sheinbaum lo perpetuó. Lo más grave es que esa actitud autoritaria, hoy, con la soberbia que le infundió al morenismo el triunfo electoral de 2024, el avasallamiento del poder legislativo conseguido mediante la imposición fraudulenta de una mayoría calificada y más tarde la captura del poder judicial, se muestra en toda su plenitud. La secuencia de actos y decisiones que hemos visto recientemente muestra el morenismo tal como es, de manera cruda y descarnada, dispuesto a utilizar todos los mecanismos del Estado para amedrentar, perseguir y censurar. Son demasiados episodios concatenados para ser una mera casualidad. Su sistematicidad demuestra que es parte de la esencia del nuevo régimen. Primero, el uso de las sumisas instancias electorales para perseguir e inhibir el ejercicio libre del periodismo de Héctor de Mauleón y de El Universal, porque el primero señaló en alguno de sus artículos una serie de vínculos cuestionables que mantenía una funcionaria del gobierno de Tamaulipas.
Luego, el bochornoso uso del aparato del Senado para humillar a un ciudadano obligado a disculparse por un altercado que tuvo con el personaje que preside la Cámara Alta. Más tarde, la persecución a un periodista por parte del gobierno de Campeche que utilizó a una jueza, en un ejemplo más de lo que es la justicia en tiempos del morenismo, para imponerle una multa millonaria y la prohibición de ejercer por 2 años el periodismo por el sacrilegio de haber criticado a la mandataria local. Después, la expedición de una ley de ciberacoso en Puebla que permite sancionar penalmente a quien humille, ofenda o agravie reiteradamente a otra persona, por supuesto a juicio de la autoridad que hoy va a controlar a los jueces. Incluso, siguiendo esa línea, en Sinaloa se intentó infructuosamente, por suerte, aprobar una ley que sancionaba penalmente a quien difamara, denigrara o causara un daño emocional a otros. Luego el Tribunal Electoral, órgano irremediablemente plegado a los intereses del poder, condenó por violencia política de género a una ciudadana que se atrevió a mencionar que las candidaturas en ese estado tuvieron que modificarse, en Sonora, tuvieron que modificarse para incluir a la esposa del presidente de la Cámara de Diputados luego del berrinche que a su juicio este hizo. La sanción a la condenada es ridícula y humillante. Una multa, la obligación a disculparse diariamente por 30 días, el tener que publicar la sentencia que la condena en sus redes, tomar cursos y consultar bibliografía en materia de género, y la condena a estar inscrita en el Registro Nacional de Personas Violentadoras, con todas las consecuencias legales que ello implica por 1 año y medio. Eso, por no mencionar la iniciativa federal en materia de telecomunicaciones, pausada temporalmente para presuntamente una mayor discusión en la que se pretende concentrar el poder de reprimir a los medios de comunicación y originalmente hasta para poder suspender discrecionalmente cuentas en redes sociales si el gobierno así lo decide. Todo lo anterior ha ocurrido en apenas un par de meses. Lo dicho, al espíritu censor y la vocación autoritaria del régimen, expresándose en toda su plenitud, hoy se muestra tal como es.